Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 13 de noviembre del 2024. Esta clase de didáctica de la química, la última sesión, tocó temas que están relacionados a la formulación de los compuestos oxigenados. Y habíamos concluido esa parte, ¿no? Hasta lo que correspondía a las sales como tal. Ahora dejamos ese tema por un momento para poder insertar la estructuración de las redes semánticas. Entonces, ¿qué, qué es lo que esperamos lograr en los siguientes días? El día de hoy vemos estructuras de redes semánticas, revisamos un paper que es el que está publicado en su página Moodle. Y vamos a armar una red semántica como talleres, pero para explicar justamente la formación de sales y para explicar la formación de los peróxidos, que es lo que hemos visto la clase anterior. Entonces, vamos a revisar las condiciones de las redes semánticas, las condiciones del diseño como tal de esto, ¿no? Recuerden que esta materia tiene la finalidad justamente de proyectar lo que corresponde a la parte de química general y por supuesto, bueno, no química general, sino química inorgánica, y la vamos a ir combinando con las herramientas pertinentes a la didáctica general. Entonces, comparto el paper en el cual se explica lo de las redes. Bien, este es el artículo que ustedes tienen y que en algún momento también se lo envié ya al señor Kevin, al joven Kevin, ¿no? Para que les pueda socializar. Y esta es una publicación del año 2009, del mes de julio, que habla justamente de las condiciones de los diseños de las redes semánticas y de los mapas conceptuales. Entonces, este artículo empieza, por supuesto, con la definición. La definición de que una red semántica no es otra cosa sino una especie de un tejido que relaciona elementos organizados. Y que, por supuesto, para poder identificar estos elementos organizados, nosotros usamos las palabras. Y las palabras se convierten en una especie de signo lingüístico. Ustedes en este paper encontrarán varios autores y estos autores lo que hacen es definir ciertos elementos de diseño de la red semántica, como por ejemplo le habla de el concepto que va a estar representado en un nodo y habla de los arcos que son aquellos elementos que van a unir los nodos. Entonces hay funciones para esos arcos, porque yo a través de estos arcos puedo reflejar una relación causa-efecto, o también puedo yo reflejar un concepto
que tiene que ver con la parte de un todo. Entonces, nosotros usamos también símbolos como flechas o símbolos como conectores. Y por supuesto, eso es parte de la representación estructurada de estas redes semánticas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un grafo. Voy a ampliarlo un poco para que ustedes puedan observarlo mucho mejor. Entonces, este es un modelo de un grafo que tiene 6 nodos. Por favor, noten lo siguiente. Este grafo tiene como elementos líneas que unen los nodos. ¿A qué le llaman los nodos? Los nodos son esas bolitas de colores. Y esas bolitas de colores que representan un concepto, bueno, por el momento en ese esquema está un número, pero ya en la vida real vamos a ver que en lugar de estar esos números van a aparecer son palabras claves. Entonces, en esas palabras claves, eh, yo las encierro en elementos que son llamados arcos. Y estas relaciones es importante establecerlo porque el maestro en el aula puede encontrar de gran ayuda el establecimiento de este tipo de estructuras. Y es de gran ayuda porque me permite ordenar las ideas y jerarquizar las ideas, la forma en que lo voy a presentar al momento de exhibirlo con los estudiantes en la clase. Entonces, esto es un grafo, pero es un diseño muy particular que se diferencia, por ejemplo, de un mapa conceptual. Ya vamos a ver esos elementos acá. Hoy creo que solamente podremos avanzar hasta lo que es un grafo, sí, un grafo o una red tipo marco, nada más. Dos tipos de representaciones gráficas. Entonces, hay consideraciones especiales, porque tal como está, ustedes en este grafo no observan conectores entre las líneas o palabras conectoras. No tiene palabras, exceptuando las que estarían en los nodos o en las bolitas. Tampoco hay flecha, no hay flechas. Esto es a lo que se le denomina un grafo, nada más. Los grafos pueden ser círculos u óvalos, ¿no? Y van unidos por líneas que no tienen flecha. Entonces, Fernández en el año 2005 nos hace una mención de que este tipo de representación gráfica es usada para representar la semántica de los lenguajes naturales.
y por supuesto parte de ideas iniciales. Y esas ideas iniciales se convierten en lo que se conoce como los nodos. Los arcos, tal como ustedes lo ven en la imagen, en cambio, es la asociación de los conceptos. Entonces, ¿cuáles son, en términos generales, las características de las redes semánticas? Las redes semánticas muestran una jerarquización. Y en esta jerarquización, yo puedo asociar los conceptos justamente entrelazando los arcos de los nodos, los arcos de los nodos. Y para ello, dentro de estos modelos, yo puedo establecer conectores apropiados. Entonces, hay una diferencia importantísima, ¿no? Estas redes semánticas tipo grafo, que es este de los colores, es necesario recordar y anótelo en su cuaderno. Este grafo no tiene palabras o no tiene conectores entre sus arcos. Solamente van la unión de las líneas como tal. Solo va la unión de las líneas. Existen otro tipo de representaciones, como por ejemplo la red tipo ISA. Y miren o percátese que la red tipo ISA parte de una red tipo grafo, de un grafo como tal. Y si usted analiza el grafo, ahí tiene, por ejemplo, animal, pez, tiburón y carpa. Ese es el grafo original. Pero del grafo general, del grafo original, yo parto con las características de cada uno de estos nodos. Y al momento en que yo establezco las características de estos nodos, por ejemplo, un animal respira, come, se mueve, tiene piel, yo cada una de esas características las voy a colocar a un costado de la red. Y entonces a esto le llamo una red tipo ISA. Y es una red tipo ISA con enlaces etiquetados. Las redes tipo ISA con enlaces etiquetados denotan jerarquía en la presentación de ideas. Entonces voy desde el primer concepto, que es el más grande, hacia la especificación, que es lo más pequeño. ¿Cuál es la generalidad? Hablar de los animales. Ese es mi primer concepto, la generalidad, animal. Luego, se entiende que en la clase voy a hablar del pez o de un pez. Por ese motivo, este grafo tiene niveles o se caracteriza por tener niveles. El nivel más alto es el concepto general. El siguiente nivel es el pez. Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel es el tiburón y la carpa, que son los ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De los peces. Entonces, la red tipo semántica ISA con enlaces etiquetados tiene como condición establecer características, pero muy importante, señores, muy importante.
No hay que colocar allí un texto largo. Solamente usted como característica puede colocar una o dos palabras, nada más. Esas características no son explicaciones, esas características no son párrafos de ninguna manera. Entonces, un animal respira, come, se mueve y tiene piel. Esas son las características de los animales. Y luego, cuando hablo del pez, yo tengo como característica que pueden nadar, son de diferentes tamaños y tienen agallas. El último nivel o el tercer nivel, ustedes notan que ahí están los ejemplos de peces. Y ahí tengo al tiburón y tengo a la carpa. Son ejemplos de peces. Otro detalle importante es que la red tipo ISA, todas las características van a un costado y las características no van encerradas en un nodo, de ninguna manera. Solamente va una línea conectada del arco del nodo hacia la característica. Entonces, un tiburón, por ejemplo, ese caso, se caracteriza por tener dientes y porque le gusta la sangre. Mientras que el pez carpa es comestible. Entonces, ahí tengo yo una red semántica tipo ISA. Un ejemplo. A ustedes les va a tocar establecer una red semántica tipo ISA para explicar la formación de las sales. Y otra red tipo ISA para explicar la formación de los peróxidos. Entonces, el día de hoy vamos a cubrir estos aspectos de diseños de las redes y ustedes en casa harán estos ejemplos. El siguiente viernes que nos toca la clase tendremos el taller. Y entonces todas las personas que se conectan deberán presentar su taller. No van a hacer diapositivas ni nada de eso. Lo que espero es ver el dibujo. Y entonces ustedes lo acercan a la pantalla de esta manera. Aquí está mi red semántica tipo IS. Y lo explicarán. Por supuesto, esa es una nota, ¿no? También tendrán que subirlo, obviamente, a la plataforma. ¿Qué más podemos hablar de esta? Ahí tenemos nosotros el modelo o el ejemplo de una red semántica, pero con restricciones en los enlaces. La anterior era una red semántica tipo ISA, con enlaces etiquetados. El de acá es una red semántica, pero con restricciones en los enlaces. ¿Cuál es la diferencia conceptual? ¿Cuál es la diferencia conceptual? Las redes semánticas con restricciones en los enlaces también establecen niveles de jerarquía. Entonces, dentro de los niveles de jerarquía, yo tengo que una persona, en términos generales, una persona
puede ser mujer y esta persona puede ser mamá. Entonces, una mamá puede dar a luz varios hijos, por eso es la denominación multípara. Y la mamá, obviamente, está relacionada con un progenitor. Y este progenitor le permite a esta mamá tener el hijo, ¿no? Y un hijo que luego se va a convertir en una persona. Entonces hay ciertas restricciones allí. Para el caso de esta red semántica, la primera restricción es que el término multíparo o multípara significa que tiene más de dos hijos. Y es ahí en donde yo coloco ese cuadradito con ese círculo y ahí ubico, ¿no? La restricción. La restricción es mayor o igual a 2. Esa es la restricción. Otra restricción importante que podemos visualizar en esta red es que una persona puede tener más de un hijo, puede tener más de un hijo. Si hay de por medio un progenitor, entonces puedo yo decir que hay una relación de que la persona puede tener mayor igual que uno las cantidades de hijos. Y miren que es diferente la estructura en esta red semántica con restricciones. Y la diferencia está justamente en la colocación de estas condiciones, ¿no? En la red. A diferencia de una red tipo ISA, que una red tipo ISA lo único que establece es una característica. Por ejemplo, vamos a considerar el caso de la formación de los óxidos ácidos. ¿Cuál es la restricción de esa formulación? Pregunto a Wilson Estacio, Fernando Estacio. Dígame, Master, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál considera usted que es la restricción principal de la formación de un ácido, de un anhidrido, que es lo que nosotros estuvimos viendo en las clases pasadas? ¿Cuál es la restricción si yo quisiera hacer esta red semántica? La red semántica en los enlaces, con restricción en los enlaces. ¿Cuál sería eso? ¿Cuál sería ahí la restricción? Pues yo pienso que en un anhidrido se usa el oxígeno, ¿verdad? No, eso no es Yo pienso, restricción, porque todos los compuestos oxigenados obviamente tienen oxígeno, eso no es una restricción. entonces no le he logrado entender bien ahí en qué es ¿Cómo se forman restricción. los? Entonces es más fácil, voy a colocar más fácil la pregunta. ¿Cómo se forman los anhidridos? Con un no metal más el oxígeno, Ajá, entonces, ¿cuál es la restricción? sería el no metal. Así es. Entonces, la restricción es que obligadamente, si yo quiero formar un compuesto binario,
y ese compuesto binario, un anhidrido, pues debo de usar un no metal. Esa es mi restricción. Voy a usar la pizarra. Voy a dejar de compartir. Y entonces yo tengo anhidridos o también llamados óxidos no metálicos. Entonces, pensemos en el anhidrido flórico, el anhidrido fluórico. ¿A qué familia pertenece el flúor? Le pregunto a Lorena León. Lorena León, conteste. Uh, ha dejado botado ese internet. Ya, ¿con qué valencias trabaja el flúor? ¿Con qué valencias trabaja Fernando Hidalgo? ¿Con qué valencias trabaja? Buenas noches, Master. El flúor trabaja con valencia 1 y 3. Está bien, pero faltan el resto. 1 3, 5 y 7. y Entonces, 7, si yo le pido el anhidrido fluórico, ¿con qué valencia trabaja? con carga negativa. No, 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 estoy equivocado. Con la Valencia 5. Con la valencia 5, Ah, ok. correcto. Con la valencia 5, con esta. Esta es ICO. Entonces es Fl5 más O2. Eso ya lo vimos la clase pasada. Tienen que estudiar, jóvenes. Entonces esto me da lugar a Fl2O5. Hasta ahí eso está explicado. Ahora voy yo a emplear esta nueva herramienta que hemos estado el día de hoy compartiendo, la herramienta del concepto de las redes. Y dentro de ello tengo la estructura de una red semántica con restricción. Entonces, pregunto, en este ejemplo, ¿cuál es el concepto general? ¿Cuál es el concepto general? Por favor, estoy yo desarrollando un ejemplo porque ustedes tienen que hacer los ejemplos de cada tipo de red con las sales y con los peróxidos. Yaneira Ramírez, ¿cuál es el concepto macro de este compuesto? Yaneira Ramírez, Dígame, licenciada, buenas tardes. buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál es el concepto macro de este compuesto? ¿Qué es este compuesto? Nada. Ayúdele, Xiomara Jordán. Xiomara Jordán. Dígame, Master. ¿Cuál es el concepto macro de este compuesto? Eh, la verdad es que no sabría decirlo. Lo enseñé el primer día de clases, hice un mapa conceptual. Este es un anhidrido. Entonces, ¿este anhidrido qué es?
¿Cuál es el concepto superior o general del anhidrido? ¿Qué tipo de compuesto es? Ayúdele, Oxigenado. es oxigenado, correcto. Ese es Entonces, vamos a armar esta red en orden. Tenemos un anhidrido. Pero nosotros sabemos que ese anhidrido es un compuesto oxigenado. Miren que estoy solo poniendo una palabra. No estoy colocando frases, no estoy colocando nada. Estoy colocando es palabras clave. Anhidrido, compuesto oxigenado. ¿Y el compuesto oxigenado qué es? ¿Cuál es el concepto más arriba del concepto de compuesto oxigenado? A Jorge Duque. Jorge Duque, conteste. ¿Cuál es el concepto más arriba? A ver, ayúdele Angie Fernández. Hola, profe. Angie Fernández, ¿el compuesto oxigenado qué es? ¿Qué tipo de compuesto es? Compuesto. Revisen, por favor, el mapa conceptual que les hice. Es un Estaban compuesto binario. son compuestos binarios, correcto. Entonces, anhidrido, oxigenado, por acá puedo poner binario, y el compuesto puedo dejarlo aparte, más arriba. Entonces, ahí yo tengo los nodos de esa red. Tengo 4 nodos. Y entonces en clase yo estoy haciendo solo el de la restricción. No estoy haciendo el grafo, no estoy haciendo la red tipo ISA. Estoy haciendo la red con restricción. Entonces, todos ellos están entrelazados. Voy a ponerlo con otro color. Todos ellos están entrelazados. Compuesto, oxigenado y anhidrido. Entonces, de acuerdo al diseño que nos muestra el texto, debo de usar flechas para indicar las relaciones que tienen entre unos y otros nodos. Entonces, un anhidrido, vamos de arriba hacia abajo. Hay compuestos binarios y un compuesto binario es el oxigenado. Y este oxigenado me va a dar lugar a la formación de anhidrido. Pero debo de encontrar una restricción entre anhidrido y oxigenado. Y entonces, yo hace un momento les decía que íbamos a formar un anhidrido flórico. Y nosotros sabemos que el flúor trabaja con 1, 3, 5, 7. Por lo tanto, esta restricción la represento con ese cuadrado concéntrico y una bolita. Y la restricción sería solo el uso de la valencia, que es 5. Valencia 5.
ahí yo tengo mi restricción. También es posible establecer otro tipo de restricción, porque hay compuestos binarios, como por ejemplo el peróxido, en el cual yo al anhidrido le añado un oxígeno. Yo acá también puedo decir que una restricción entre binario y oxigenado exclusivamente, exclusivamente tiene que ver con la molécula de oxígeno, de O2. Porque si hiciésemos una red semántica con restricción en los enlaces de un peróxido, ahí debemos de anotar también el añadir a esta molécula de oxígeno el oxígeno monoatómico, ¿no? Eso es parte eso es parte de la restricción. Entonces yo he ido de mayor hacia lo específico. Debo de a la clase explicarle qué es un compuesto, de ahí deberé de explicarle a la clase a qué le llamo yo compuesto binario y debo de luego explicar que hay compuestos binarios oxigenados como los anhidridos. Y de hecho, en esta última parte, yo puedo hablar de la generalidad. Y para hacer más detallada mi red, aquí puedo añadir la particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Anhidrido fluórico. Anhidrido fluórico. Bueno, ya no es necesario colocar la palabra anhidrido. Fluórico. Fluórico. Y entonces, aquí coloco la restricción entre anhidrido y fluórico, porque entre ellos dos, esto trabaja con valencia 5. Y claro, puedo ese nodo cerrarlo, porque yo digo que un compuesto es el anhidrido fluórico. Ahí tengo yo cerrado mi red. Y esta es una red con restricciones. Yo no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes en casa tienen que hacer una red de restricciones usando las sales y tendrán que usar también el ejemplo de los peróxidos. Este mismo ejemplo del anhidrido fluórico puedo hacerlo una red tipo ISA. A ver, voy a tomar la... Señores, tienen que hacer la tarea. Si ustedes no la hacen bien, va a haber problemas. Máster, buenas tardes. Sí, dígame, la escucho. Soy la alumna de Ah, ayer sí, que dijo correcto, que es tiene esa... correcto, pero estamos dando la clase, no, ahorita.
Ay, que pensé que ya había terminado, No, perdón. yo no he terminado, simplemente estoy tomando la asistencia y nada más. Ya las personas que están por retirarse ya saben lo que tienen que hacer. Hay un, hay una tarea y la tarea consiste justamente en, en hacer la red con restricciones, la red tipo ISA y un grafo. O sea, van a presentar tres representaciones gráficas, pero en base al ejemplo que hemos visto hoy, a los ejemplos que hemos visto hoy. A ver, Ana Paula tiene alzada la mano. La escucho. Master, una consulta, buenas tardes. Es referente a las calificaciones. Eso se sube al final después de exámenes, ¿verdad? Al final de parciales. No la entiendo. Las calificaciones de las tareas se sube al final de parcial, digo. Ah, sí, eso es al final. Ah, ya, ya, gracias. Eso no, eso no es ahora. Eso es al final. Ya ahí ya están en las capturas. Ya. Entonces, voy a hacer otro ejemplo y ahora haré este mismo caso, pero con la red tipo ISA. La que acabé de hacer era la de restricciones. Ahora hagamos la red tipo ISA, es decir, esta que habla del animal, del pez, del tiburón. Vamos a hacer esta misma red tipo ISA con el ejemplo del anhídrido fluórico. Voy a borrar esta red. Ya. Entonces, la red tipo ISA no tiene restricciones, es decir, no hay ese cuadrado encerrado en un círculo. Lo que le caracteriza a la red tipo ISA es nodos con características a los costados, características expresadas con palabras puntuales. Entonces, igual, puedo yo partir con el concepto de los compuestos. Y luego yo puedo decir que hay compuestos binarios y que de estos compuestos tengo los oxigenados
Y dentro de los oxigenados tengo los anhidridos. Entonces, dentro de esto, yo voy a colocar la relación entre ellos. Noten que no voy a usar flechas. Ya no voy a usar flechas. ¿Por qué? Porque el compuesto, las redes tipo ISA lo que usan es simplemente líneas entre unos y otros grafos, entre unos y otros nodos, perdón. Y lo que voy a hacer es a buscar ahora las características o las condiciones. Fernando Hidalgo, ¿cuál es la característica de un compuesto? ¿Qué defines tú como compuesto? Te escucho, joven Fernando. ¿Cuál es la característica de un compuesto? A ver, Melanie Millán, ¿cuál es la característica de un compuesto? Posee propiedades. Ya, eso es lo que queremos saber, porque una red tipo ISA necesita aquí ubicar las propiedades. ¿Cuál es la propiedad del compuesto? Busquémosle siempre al menos 3 propiedades. ¿Cuál es la característica? El concepto de compuesto, jóvenes, no puede ser que no sepan qué es un compuesto. ¿Qué es un compuesto, señores? No, De forma, un compuesto, nada tenemos que ver con punto de fusión y ebullición. Un compuesto, ¿qué es un compuesto? de, de forma De varios de dos o más elementos. elementos químicos. ¡Ey! Porque por orden. Marixa Quimí, ¿cuál es el concepto de un compuesto? Marixa Quimí. Es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos químicos. Es una sustancia. Entonces, un compuesto es una sustancia. Y colocamos solo la palabra sustancia. ¿Por qué? Porque luego tenemos que a los estudiantes explicarle qué es una sustancia. Yo lo coloco así porque este es el orden con el cual voy a ir dando mi clase y presentando los conceptos. Puede haber unión de elementos químicos. Entonces, unión, esa es otra característica, unión de elementos químicos. No debo de excederme. Aquí no puedo poner toda una frase, cuidado. No puedo hacer eso. Tengo que buscar las palabras precisas. Sustancia es una característica, unión de elementos químicos. ¿Qué más? Un compuesto puede, no se separa por procesos físicos, no procesos físicos. Entonces, ahí ya tengo mi primer nodo con sus características. Binarios. ¿Qué es un compuesto binario? ¿Cuáles son las características de un compuesto binario? ¿Cuál es la característica de un compuesto binario? Angie Fernández. Ahora, por cuestiones de estética, yo puedo ir colocando esas características al otro lado, no hay problema, por cuestión de estética. Pero lo que sí es necesario es que estas características van colocadas y representadas por un
Formado por una molécula, no, pues un compuesto binario. Señores, yo voy a tener que dejarles un glosario de palabras, pues que no sepan definir qué es un compuesto binario, que no sepan Mi, lo que es un compuesto. Yo no comprendo esa parte, ¿no? Que está formado por dos elementos diferentes. Sí, Eso, pues, correcto. Entonces, neutrales. binario, dos elementos diferentes. Correcto. Ahí tenemos una característica de un compuesto binario. Y ahí tendríamos que completar, por ejemplo, eh, que hay grupos de compuestos binarios, ¿no? Los compuestos iónicos eh, y los compuestos con cationes. Entonces, aquí puedo yo colocar otra rayita. Hay compuestos con iones y hay compuestos con cationes. Claro que no hay un número definido de características para cada nodo. Ustedes pueden colocar cuanta característica consideren necesario, porque esto es como una ayuda o una guía de cómo dar su clase o del orden en que presentan las clases. Ahora, compuestos binarios oxigenados, eh, pueden haber nodos que no tengan características, puede ser, pero lo recomendable es que cada nodo presente al menos dos características. Entonces, en el caso de los compuestos binarios oxigenados, son sustancias que, por supuesto, se forman con oxígeno, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos tal vez hablar que hay uniones con metal y uniones con no metales. Y de ahí partimos finalmente al anhidrido, con su ejemplo, en este caso el anhidrido fluórico. Fl2O5. Entonces, esto es una red tipo ISA. ¿Qué ejemplo es el que usé? Usé el ejemplo del anhidrido fluórico. Ahí lo tienen ustedes. Entonces, yo espero que ustedes hagan igual como hemos desarrollado los ejemplos en la clase. Y la tercera red semántica es el grafo normal. Este es una red tipo ISA. La red tipo ISA. Por favor, ¿está claro esto, jóvenes? Entonces, ¿cuál es su tarea? Su tarea, si no hay preguntas, la tarea es que la siguiente clase vamos a tener un taller y las personas tienen que mostrar su red tipo ISA y su red con restricciones. Tienen que presentar 4 redes, 4. Eso es lo que tienen que subir al Moodle, 4 redes. ¿Por qué 4 redes? Porque tienen que hacer 2 redes de los peróxidos y 2 redes de las sales, de los compuestos salinos. Y tienen que presentar la red tipo ISA y la red con restricciones, pero usando esos dos temas. No sé si hay alguna pregunta.
No sé si haya Nada. alguna pregunta. ¿Cuál era el tema? A ver, voy a colocarlo en el chat porque lo he repetido como 5 veces. 5 veces lo he repetido. No están prestando atención. La tarea, o voy a escribirla también en la pizarra. La tarea. La tarea del taller, porque va a ser un taller. Y el taller será el viernes 15. Persona que aparezca en conexión y persona que me diga que no tiene su taller para mostrar, simplemente va a tener 0. Entonces vamos a hacer un taller el viernes 15 en donde ustedes deberán mostrar la red tipo ISA y una red con restricción de los temas peróxido. Obviamente van a coger un ejemplo el que más les guste. Y sales, compuestos salinos. Estos dos temas de formulación los vimos la última clase. Los peróxidos y la formación de sales. Las sales eran con aquellos elementos que tenían su trabajo con dos valencias, ¿no? Entonces, ustedes van a coger cualquier ejemplo de peróxido y de sales y van, así como yo hice hoy en clase, ustedes van a hacer esta red, estas dos redes para cada uno de estos temas. En total, tienen que presentar 4 dibujos o 4 esquemas. 4 esquemas. 2 de peróxido y 2 de sales. ¿Por qué son los dos? Porque para el peróxido voy a hacer la red tipo ISA y la red con restricción. Y para las sales haré una red tipo ISA y una red con restricción. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Está escrito, por lo tanto usted está viendo la imagen. Máster, disculpe. Lo que pasa es que la red con restricción no la entendí. Creo que mis compañeros tampoco la han entendido muy Bueno, bien. no, ¿Puede yo por eso repetirla? les pregunté. Les pregunté en su momento, ¿quién tiene preguntas? Nadie dijo nada. La red con restricción, tal como yo lo dibujé, es justamente trabajando con un ejemplo. Nosotros analizamos el día de hoy, o yo hice el ejemplo con el anhídrido fluórico. En este caso, la restricción obviamente es el uso de la valencia. Y la otra restricción es que es un anhídrido no metálico, pues, ¿no? Esas son las restricciones. La restricción, yo la represento, voy a volver a compartir la pantalla. Este archivo ya lo tienen ustedes distribuido. La red con restricción
Ahí tienen ustedes en pantalla. Está representado con este cuadradito que tiene un círculo en su exterior. Y entonces en la restricción, ahí ustedes colocan, ¿no? En el caso del ejemplo del anhidrido fluórico, la valencia era 5, ahí le pone B5. Y en el caso de que es un no metal, pues coloca en la restricción que se trabaja con un no metal. Son restricciones. Y habíamos enlazado nosotros los conceptos de compuesto, el concepto de binario como nodo, el tercer concepto, el oxigenado, y de ahí venía el anhidrido. Y finalmente terminaba con el nodo, que era el ejemplo del anhidrido fluórico, ¿no? Entonces, de la misma forma, ustedes van a hacer las redes para el taller. Ya, ahora sí le escucho a la señorita del deber. ¿Qué es lo que acontece? La Sí, señorita del deber. sí, máster, ya entendí. Ya, gracias. La del deber. La señorita del deber. No sé qué le pasa a esa señorita. Guamán. Ya no está, pues yo no sé ya. Dígame más. No, sí está, esa niña sí está. La niña del deber, no sé, si no, yo ya cierro la Yo clase. máster, pues yo máster. La escucho, pues, no sé qué es lo que Ya, quiere máster, decir. es que yo en sí igual tengo en mi cuaderno tengo los deberes que usted ha mandado, tengo todo, sino que por error mío no revisar, como tengo que subir todo a Word, y transformarlo a PDF, no lo vi. Y hay imágenes que se me han subido la S y no se ve, pero igual yo lo tengo en mi cuaderno. Es Tiene de que los seis volverlo a actores escanear, pues. y Tiene que sí, volver. yo lo escaneé máster, pero por mi error mía, lo acepto, las imágenes se han subido, se han puesto en una hoja se han puesto dos y no se ve bien. ¿Sí me hago entender? Ya, Igual puedo enviarlo. entonces vuelvo a repetirle, vuelva usted a vuelva a escanearlo, hágalo de la manera correcta y vuélvalo a subir, no importa, aunque Es aparezca, que ya no le no deja importa si subir. aparece el resto, es que no me deja subir porque usted ha puesto que solo se puede subir para una vez nomás y ya no se Así puede subir. es, sí, así es, sí. Eh, Solo por esta ocasión se lo voy a aceptar, solo por Ya, esta máster. ocasión. Ya la siguiente no, la respuesta será no. Porque usted tiene que ser más cuidadoso al momento de Sí, escanear o de subir máster. las tareas. En dos tareas se me fue así, igual le envié las imágenes Ya, solo por esta al ocasión se le representante. va a aceptar. Tendrá que enviarme esas correctas imágenes o esa correcta tarea al correo. Ya, máster. Ya. Bien, entonces, por favor, ponerse a trabajar con lo que hemos revisado la clase de hoy. Muchísimas gracias y hasta aquí dejamos cerrada la clase. Gracias. Ah, las personas que están acá conectadas, ¿no? No hemos dicho. Está Andrade Mayra, Angie Fernández, Carlos Hurtado, Edison Solís, Rocío Escalante, Fernando Hidalgo, Yarenis Guamán, Xiomara Jordán, María Fernanda Gonzabay, Melanie Millán, Joana Muñoz, Christopher Proaño, Thais Quirós, Yaneira Ramírez, Emily Rodríguez, Carmen Ruiz Merino y Kevin Villamar. A ver, vamos a hacer esta toma con estas personas.
Listo, bien, muchas gracias y nos vemos.